Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciudadano secretario, de lectura al primer punto del orden del día de esta asamblea extraordinaria. Primer punto del orden del día, sesión extraordinaria, viernes 18 de diciembre de 2020. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vitales. Todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para iniciar el debate tiene la palabra el diputado Alfonso Marquini. Adelante, diputado Marquini. Señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, desde la Comisión de Finanzas presentamos esta ley de reforma parcial de la ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y la atención de los casos de riesgo vital. Esta modificación que estamos planteando tiene como intención prorrogar el lapso de aplicación de esta ley con la intención de seguir en el año 2021 ejecutando las partidas presupuestarias que están previstas en ella, con la intención de seguir atendiendo la crisis humanitaria, social y política más compleja que ha tenido Venezuela en toda su historia contemporánea, y seguir pues ejecutando estos recursos en virtud de que por razones de tiempo no se ha podido ejecutar la totalidad de estos recursos. Por eso la modificación planteada el día de hoy lo que aplica es el artículo 12 de la misma ley, que ponía como vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020, y la modificación propuesta es poner la nueva vigencia de esta ley hasta el 31 de diciembre del 2021. Esto con la intención de que se puedan ejecutar, insisto, los recursos que ya fueron aprobados en esta ley en el ejercicio 2020 y que lamentablemente hasta la fecha no se han podido ejecutar en su totalidad. Es todo, señor presidente y colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Marquini. Tiene la palabra el diputado Luis Estefanelli. Muchas gracias, muy buenas tardes, ciudadano presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez, estimados miembros de la Junta Directiva, estimados colegas, amigos todos, hermanos, miembros de los medios de comunicación social, pueblo de Venezuela. Ante todo, quiero comenzar esta palabra elevando mis palabras, haciéndole llegar mis palabras de consuelo, de pésame a la familia, amigos y deudos de nuestra queridísima colega y hermana Bolivia Suárez. Paz a su rostro, que brille para Bolivia la luz eterna. He tomado la palabra a nombre de Voluntad Popular a propósito de esta reforma parcial de la ley que crea el Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital. Ya como lo antecedió el diputado Marquina, es una reforma muy simple, solamente de un artículo y solamente de un número, puesto que este fondo se creó con la idea de ejecutarse durante el año 2020 y lo que se busca con la ampliación, que no es más que cambiar el número al 2021 en el artículo 12, es sencillamente prolongar la vida útil de ese fondo y ejecutar los remanentes que no pudieron, por múltiples razones, no ser ejecutados durante el 2020. Entonces, pues, no se trata de ampliar ni de que se van a usar otros recursos, son los mismos recursos que fueron aprobados para su creación y que sencillamente necesitan de mayor tiempo, a la par que se está ratificando o se está haciendo la reforma parcial del Estatuto del Rescate de la Constitución, del Estatuto de la Transición. Se requiere también, por supuesto, hacer esta reforma parcial. De manera pues que en base a todo eso, este partido, Voluntad Popular, nuestro partido, anuncia y anunciamos nuestro voto positivo a la reforma parcial de la ley que crea el Fondo Especial de la Liberación de Venezuela y atención de casos
de riesgo vital. Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado Stefanelli. Los diputados, ¿está en consideración? Ok. Diputados que estén de acuerdo con aprobar la primera discusión de la ley de reforma parcial de la ley del Fondo para la Liberación de Venezuela, atención en casos de riesgo vital, por favor sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Gracias, diputados. Queda aprobado y se remite a la Comisión Permanente de Finanzas para la elaboración del informe para su segunda discusión. Secretario, por favor, segundo punto del orden del día. Segundo punto del orden del día, ciudadano presidente. Primera discusión del proyecto de reforma de la ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Para iniciar este debate, ante iniciar el debate, secretario, indicar si hay la mayoría requerida, según el artículo 203 constitucional, para la reforma planteada. Debo informarle, ciudadano presidente, que existe la mayoría requerida. Gracias, secretario. Para dar inicio al debate, se requiere mayoría calificada por Constitución. Con esto inicio el debate y tiene la palabra el diputado, el doctor Omar Barbosa. Adelante, diputado Barbosa. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Hoy nos corresponde analizar y fijar posición sobre un tema de gran trascendencia histórica que tiene mucho que ver con el presente y el futuro del pueblo venezolano y sus instituciones. Como antecedentes de gran importancia, tenemos en primer lugar el acuerdo aprobado por esta Asamblea Nacional el pasado 5 de diciembre, en donde señaló de manera contundente todos los argumentos jurídicos y de hecho que no dejan lugar a dudas sobre el tamaño del fraude que se proponía ejecutar el régimen el pasado 6 de diciembre, por lo cual concluyó rechazando ese evento fraudulento. Luego de ejecutado el fraude del 6 de diciembre por parte del régimen, donde el protagonista fue el silencio ruidoso del pueblo venezolano, expresando de esa manera su rebeldía ante el intento de burlar la soberanía popular, y en consecuencia de ello, la Asamblea Nacional aprobó en su sesión del día 9 de este mes de diciembre un acuerdo en donde desconoció el fraude del 6 de diciembre, dejando claro que de conformidad con los artículos 25 y 138 de la Constitución, esa farsa electoral es nula y que la pretensión de ejercer la condición de diputado con fundamento en ese acto nulo constituye lo que la Constitución califica como usurpación de funciones. Después de esos dos acuerdos de la Asamblea Nacional, habló de manera muy clara el pueblo venezolano en la consulta popular para darle toda la legitimidad a la posición que fijaremos en relación a esos acontecimientos, junto con rechazar el fraude, exigir elecciones libres y solicitar mayor apoyo de la comunidad internacional para restablecer la democracia y hacer respetar los derechos humanos en nuestro país. Todo lo anterior hace que nos encontremos ante la siguiente situación. Mientras que por una parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución, el mandato de nosotros como diputados debe concluir el 4 de enero del 2021, la otra realidad es que no hay diputados electos democráticamente que puedan asumir con legitimidad sus cargos el próximo 5 de enero del 2021. Y quienes hoy ejercemos nuestra condición de diputados con toda la legitimidad que nos dio la elección parlamentaria del 6 de diciembre del 2015, donde votaron más de 14 millones de venezolanos, no debemos entregarle nuestra legitimidad a quienes no la tienen. Ante esas realidades, nos encontramos con la circunstancia de que mientras la Constitución, en su artículo 233, define claramente la manera de proceder si para el momento del inicio de un periodo constitucional
no existe un presidente de la República democráticamente electo y encarga de la presidencia de la República al presidente de la Asamblea Nacional. No tiene la Constitución de manera precisa la solución al caso presente de que al momento del próximo inicio del periodo constitucional no existe una Asamblea Nacional democráticamente electa que pueda con legitimidad cumplir esa función. Y tomando en cuenta el requerimiento que exige el artículo 5 de nuestra Constitución, que además de establecer que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, determina que los órganos del Estado están sometidos a ella para poder actuar con legitimidad. Y por cuanto lo ocurrido el pasado 6 de diciembre no constituye en modo alguno la expresión libre de la soberanía popular en los términos exigidos por el citado artículo, de allí no puede emanar un órgano del Estado legítimo como debe ser la Asamblea Nacional del Pueblo de Venezuela. Esta difícil situación debe resolverse con el mayor apego a la Constitución y al espíritu del constituyente, siendo claro el interés de la Constitución de que existan y funcionen los órganos del Estado, teniendo siempre presente el deber que nos impone el artículo 333 constitucional en el sentido de que si esa Carta Magna pierde su vigencia o dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella, todos tenemos el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. De allí que debemos buscar una solución que le dé continuidad al órgano del Estado, interpretando el conjunto de disposiciones constitucionales que se refieren a la materia, y así nos encontramos que de conformidad con el artículo 136 de la Constitución, el Poder Público Nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Continuando con ese análisis, nos encontramos que la Constitución, en su artículo 195, dispone: durante el receso de la Asamblea Nacional funcionará la comisión delegada, que aun cuando se refiere a los recesos que se producen dentro de un periodo constitucional, allí está la manera como el constituyente resolvió la continuidad de un órgano del poder público, como lo es el Poder Legislativo, en momentos en los cuales no está funcionando en sesiones ordinarias. Es también esa razón de Estado interesada en que un órgano del poder público no deje de funcionar, lo que inspira al constituyente al redactar el artículo 339 referido a los estados de excepción, el cual en su párrafo final dispone lo siguiente: la declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público. Esta disposición no deja lugar a duda de la identificación del constituyente con la doctrina conocida como de la continuidad constitucional del órgano del poder público. Es por todos los argumentos y razones expuestas anteriormente que proponemos aprobar la continuidad de esta Asamblea Nacional como órgano del poder público, funcionando a través de su comisión delegada con sus atribuciones constitucionales, la cual se instaló este 6 de diciembre y que deberá seguir funcionando hasta que a través de elecciones libres se elija una nueva Asamblea Nacional con la finalidad de garantizar la continuidad constitucional del Poder Legislativo como órgano del Poder Público Nacional. Finalmente, le envío un mensaje de esperanza al pueblo venezolano, junto con la convocatoria a continuar la lucha hasta rescatar la democracia para nuestro país, y anunciamos el apoyo de la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo al proyecto de ley de reforma del estatuto que rige la transición, el cual desarrolla de manera clara la manera de poner en práctica esta decisión. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barbosa. Para continuar el debate, tiene la palabra el diputado Sergio Vergara. Adelante, diputado Vergara. Muchas gracias, ciudadano presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela y del Táchira.
El 12 de diciembre el pueblo venezolano alzó su voz con fuerza para rechazar la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro, convocar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, al tiempo que rechazaba el fraude del 6 de diciembre y solicitaba a la comunidad internacional su desconocimiento. Por otra parte, los ciudadanos movilizados ordenaron adelantar las gestiones necesarias para activar ante la comunidad internacional la cooperación, el acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo venezolano de los crímenes de lesa humanidad. Todas estas tareas no pueden resolverse por sí solas. Por ello, la Asamblea Nacional, consciente de su rol otorgado por el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre de 2015, garantiza la representación de la voluntad popular y avanza de forma decidida en sostener la legitimidad otorgada hasta alcanzar los objetivos trazados, la libertad y la recuperación de la democracia. En este sentido, desde inicios de 2019, la respuesta contundente del cuerpo ha interpretado el sentir del pueblo de Venezuela, asumido su responsabilidad y encabezado la gesta libertadora para acabar con la usurpación. El 5 de diciembre de 2019, esta Asamblea aprobó un cuerpo normativo, un instrumento normativo con el ánimo de volver a la Constitución a través de la Constitución, desarrollando el artículo 333 que otorga la responsabilidad a todo ciudadano, investido o no de autoridad, a colaborar en el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución cuando dejare de observarse su cumplimiento. La ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido el sustento legal para la actuación de la Asamblea Nacional y de la presidencia encargada. Su desarrollo nos ha permitido movilizar a la sociedad, obtener el reconocimiento del mundo libre, impulsar el desconocimiento de las instituciones usurpadas en Venezuela, mantener la lucha y lograr el esclarecimiento frente a las masivas violaciones de derechos humanos perpetradas sistemáticamente por el régimen. Hoy las acciones del régimen que ha secuestrado las instituciones democráticas de Venezuela, impidiendo que se realicen elecciones libres, justas y verificables, nos colocan de nuevo en la obligación de garantizar la representación del pueblo venezolano y sus instituciones. En este sentido, la ausencia de una elección parlamentaria en los términos establecidos en la Constitución, habida cuenta del desconocimiento que ha sufrido por parte del mandato emanado de la voluntad popular a través de la consulta popular, de la comunidad internacional que se ha pronunciado a través de distintos organismos e instituciones como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y a viva voz a través de los cancilleres y representantes calificados de distintos gobiernos y parlamentos del mundo, el evento realizado por la dictadura constituye un fraude y por esta razón no existen a la fecha parlamentarios electos para reemplazar a quienes fuimos investidos en diciembre del 2015 para desempeñar la función legislativa e integrar la Asamblea Nacional Legítima. Una vez más, este cuerpo se coloca a la vanguardia en la defensa de la Constitución y las leyes, de los principios más fundamentales establecidos en la norma para garantizar el ejercicio legítimo de la acción del Poder Legislativo Nacional, representado en esta plenaria, y proponemos la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia como un mecanismo que garantice el ejercicio efectivo de la legitimidad de los poderes públicos. De la misma forma que permitiera el desarrollo de la presidencia encargada en ausencia de una norma expresa que regule este tipo de situaciones que en forma alguna pueden dar lugar a la ausencia de la representación. Todo ello fundamentado en el principio de la continuidad constitucional, el cual postula que no existe sino una sola forma de colmar el vacío que así pudiera ocurrir, esto es, mediante la prolongación del mandato de quienes llegados al término de su periodo no tienen quien les suceda. Nos corresponde entonces, colegas parlamentarios, brindar una solución a la grave situación que enfrenta nuestro país a partir del próximo 5 de enero. Al no existir parlamentarios electos para un nuevo periodo constitucional, prolongar nuestras funciones para lograr los objetivos de alcanzar elecciones presidenciales libres y justas no puede ser otra cosa que regresar a la Constitución a través de la Constitución. Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Vergara. Tiene la palabra la diputada María Molina.
Ingeniero Juan Guaidó, presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, compañeros diputados. El día de hoy hemos sido convocados a esta sesión extraordinaria para tratar un punto de vital importancia para el país, como es la reforma del Estatuto para la Transición Democrática y el restablecimiento de la Constitución en Venezuela. Este instrumento jurídico, aprobado el 5 de febrero del 2019, ha sido el fundamento legal que en forma inédita durante estos 2 años ha dado sustento legal a las funciones tanto del presidente interino como de la Asamblea Nacional en este afán nuestro de volver a la Constitución desde los mecanismos establecidos en la propia Constitución. Como consecuencia de la contundente participación ciudadana manifestada del 7 al 12 de diciembre, donde más de 7 millones de venezolanos rechazaron las fraudulentas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen, es un imperativo ante la expresión de la legitimidad de origen, como es el pueblo venezolano, sustentar la contundencia manifestada en un instrumento jurídico, como es la reforma al Estatuto de la Transición. Como consecuencia de esto, y tomando en cuenta que el evento político celebrado por el régimen de Nicolás Maduro el 6 de diciembre carece de legitimidad constitucional, en el caso particular de los órganos electivos con periodo fijo, como es nuestro caso, el cual tenemos un periodo de 5 años fijo y vence el 5 de enero de 2021, hay que acudir al principio de la continuidad constitucional, el cual postula que no existe sino una sola forma de colmar el vacío que así pudiera ocurrir, esto es, mediante una prolongación del mandato de quien es llegado al término, quien le suceda legítimamente por no existir elecciones válidas y libres y transparentes. Esta reforma del estatuto que rige la transición a la democracia se justifica entonces y se orienta en su contenido al mantenimiento del marco jurídico constitucional que permita el ejercicio de funciones parlamentarias conforme a lo previsto en la Constitución. Y por ello, primero, desconocer los resultados electorales del fraudulento evento político establecido incorporar en esta reforma al Estatuto. Segundo, rechazar por nulos e ineficaces todos los actos emanados de la irrita institucionalidad derivada del fraudulento evento político celebrado el 6 de diciembre. Tercero, garantizar la continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional a través de la Asamblea Nacional electa mediante el voto popular el 6 de diciembre del 2015, la cual se considera debe actuar por razones de funcionamiento bajo la comisión delegada en los términos procedimentales que se van a establecer o que se pueden establecer en esta reforma del Estatuto de ser aprobada por este cuerpo colegiado. La continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional será ejercida así, de aprobarse la reforma planteada, por la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, a través de la comisión delegada, donde hasta tanto se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias verdaderamente libres, justas y verificables, en el año 2021, ocurra un hecho sobrevenido y excepcional en el 2021 o hasta por un periodo parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero del 2021. Urge, pues, darle piso legal a lo que fue la manifestación contundente del pueblo venezolano a través de esta reforma del Estatuto de la Transición Democrática. Presidente, compañeros diputados. Muchas gracias, diputada Mulino. Tiene la palabra para continuar el debate el diputado Edgar Zambrano. Señor presidente, colegas parlamentarios, vista la dinámica política que vive el país y ejerciendo el pleno derecho que tienen los venezolanos, el Parlamento Nacional, la sociedad democrática en general, de establecer mecanismos de comunicación directa con ese pueblo a través de decisiones políticas bajo el mandato del imperio de la ley. Hoy, en ese legítimo derecho a la defensa política, proponemos a consideración de los venezolanos la reforma del Estatuto de Transición, a los efectos de entregarle al Parlamento un cuerpo de artículos que permitan, a lo largo y ancho de su contenido, establecer las políticas
que reclama ese legítimo derecho a la defensa, pero también los argumentos políticos y los criterios jurídicos que son el basamento para la reforma de este estatuto de transición. Desde Acción Democrática, nuestra fracción parlamentaria, apoyamos la propuesta que se ha traído al cuerpo y lo hacemos convencidos que esta decisión, que va más allá de las compuertas del Parlamento Nacional y que se constituye en una decisión que marcará la diatriba política, la réplica y la contrarréplica, pero que también será el ancla de las acciones que estos sectores que creemos en la democracia, en la libertad, en la justicia, en la diversidad de opinión de esa sociedad que espera retomar un rumbo que nos permita establecer los mecanismos de crecimiento y desarrollo, de movilidad social, que le den al venezolano las condiciones que hoy lloramos, que se fundaron en los gobiernos de la alternancia en el poder en la mal llamada Cuarta República, pero que sin duda alguna hoy se constituye en una gran añoranza para todos los venezolanos. Desde la fracción parlamentaria de Acción Democrática apoyamos la propuesta en mesa y saludamos esta decisión como una decisión de avanzada, como una decisión superior, como una decisión de inteligencia política que está reclamando nuestro pueblo y que este Parlamento tiene la obligación de otorgarle. Muchas gracias, compañeras y compañeros parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Zambrano. Para cerrar este debate, tiene la palabra el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Juan Pablo Guanipa. Apreciado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, estimados diputados, querido pueblo de Venezuela, Nicolás Maduro y sus cómplices, nacionales e internacionales, civiles y militares, son reos de los más graves delitos, continuados y agravados, con premeditación y alevosía que se puedan cometer en contra de una nación. En ejecución de un plan preconcebido, han realizado múltiples acciones que han llevado a los venezolanos a vivir una situación nunca antes vista. En lo político han destruido al Estado de Derecho, han secuestrado los poderes públicos y han acabado con su constitucional separación. Se han burlado de cada uno de los 350 artículos de la Constitución y tienen la desfachatez de proclamarla para cometer sus tropelías, en acto de cinismo que les hace pensar que los ciudadanos somos engañables. Quieren conducir a Venezuela a un régimen totalitario que la vocación democrática arraigada en la conciencia nacional simplemente no va a permitir. En lo económico han destruido la producción nacional, la petrolera, la agropecuaria, la industrial, toda. Han acabado con la moneda, con el salario, con la estabilidad económica. Han violado los derechos elementales a la propiedad, al trabajo, a la empresa. En lo social, han llevado a nuestra población a la peor de las miserias, al hambre, al desempleo, a la destrucción del poder adquisitivo, de la paz familiar. En lo cultural, intentan producir cambios en nuestros valores que nos lleven a ser una sociedad dependiente del Estado y no una sociedad productiva y creativa que estudie, trabaje, se esfuerce y logre realizarse. En lo institucional, han acabado con las reglas y han generado una anomia que se manifiesta no solo en la ausencia de normas que puedan ser eficaces, sino también en el desestímulo de la población para obedecer leyes injustas y en la realidad concreta manifestada el 6 y el 12 de diciembre de desconocimiento de este régimen usurpador y por tanto ilegítimo. Hoy nuestra patria vive no su hora, sino sus años menguados. El narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, el terrorismo, el agavillamiento con países totalitarios, la ineficiencia, la corrupción descomunal, el trasnocho ideológico nos ha llevado a una situación en la que no nos reconocemos. Lo que estos infelices quieren no es Venezuela. Estos infelices repudian al país pujante que se nutre de sus propias fuerzas y de su propia gente para salir adelante. Estos infelices repudian al país relacionado con el mundo occidental en un esfuerzo en el que todos ganemos y tengamos calidad de vida.
A estos infelices no les importa la vida ni la libertad, ni la alimentación, ni la salud, ni la educación, ni el trabajo de los venezolanos. A Venezuela debe llegar la justicia. Por eso debemos seguir hasta vencer. Por eso hoy la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, legitimada por el pueblo venezolano en diciembre de 2015, consciente del desprecio ciudadano a la farsa del 6 de diciembre y motivada por la importante manifestación de voluntad ciudadana ejercida en la consulta popular del 12 de diciembre, cuando el pueblo ratificó su rechazo a Maduro y a su farsa electoral, exigió elecciones presidenciales y parlamentarias libres y solicitó el incremento de acciones concretas para el acompañamiento internacional, presenta ante la plenaria del Poder Legislativo venezolano la propuesta de ley de reforma del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Casi 2 años han pasado desde que se sancionó este estatuto que ha servido de sustento a la lucha popular venezolana hacia el logro de nuestra libertad, que también ha sido útil para el desconocimiento nacional e internacional del dictador Maduro y de la farsa constituyente, que ha constituido sustento legal para el reconocimiento internacional de esta Asamblea Nacional, de la presidencia interina y de la exigencia electoral presidencial y parlamentaria en Venezuela, que ha sido básico para la defensa de los bienes y activos de la República en el extranjero. Sin embargo, la sociedad venezolana ha tenido que enfrentar las crecientes acciones de esta dictadura criminal para hegemonizarse sin y contra el pueblo. Nos ha tocado resistir estoicamente en la lucha por la defensa de los valores más sublimes de la dignidad humana, del pluralismo político, de la justicia, de la participación, de la solidaridad, de la igualdad de oportunidades, de la libertad, del anhelo de progreso del ser humano, de la familia, de la sociedad. Desconocido como ha sido por la ciudadanía, por la Asamblea Nacional como depositaria de la soberanía popular y por la comunidad internacional, el fraude del 6 de diciembre, se hace necesaria la reforma del citado estatuto para la transición con el objetivo de declarar formalmente la continuidad constitucional de la legítima Asamblea Nacional. Con esto le estamos diciendo al pueblo venezolano que por las razones jurídicas y políticas que hemos esgrimido, seguimos dando la pelea para rescatar la soberanía popular y de esta manera lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, para atender esa emergencia humanitaria compleja que tanto sacrificio, desolación y muerte ha ocasionado a los venezolanos, para rescatar la democracia, la libertad, los derechos humanos y las garantías constitucionales que han sido todas confiscadas por estos infelices. Sabemos que es difícil llegar a todos los venezolanos por las dificultades de comunicación, hecho también atribuible a la dictadura criminal de estos infelices. Pero es muy importante decirle a todos, a los que están aquí en el país y a los que han tenido que emigrar para preservar sus propias vidas y la de sus familias, que aquí estamos, que hemos cometido errores, que no hemos logrado el objetivo, pero que estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para lograr vencer a estos infelices agentes de las fuerzas del mal, que seguiremos acompañando a la ciudadanía en el largo y sacrificado periplo que nos conducirá a una Venezuela de bienestar, de calidad de vida, de oportunidades, que seguiremos dando la cara y motivando toda la presión interna y exigiendo toda la presión internacional para que se genere el clima de cambio que tanto anhela nuestro pueblo venezolano, que como ciudadanos tenemos derecho a la rebelión y a la resistencia para vencer a quienes quieren pisotear nuestra dignidad y no lo van a lograr. Es la dignidad del pueblo venezolano y la vocación democrática que ha demostrado lo que nos hará fuertes y vencedores. A los diputados, mi reconocimiento por la lucha y la entrega y la convicción de que aprobaremos contundentemente este instrumento necesario para la lucha. Que la historia recoja todo lo que hemos hecho y la bravura de este pueblo noble que quiere vivir en paz y al que estamos obligados a representar de manera digna y responsable. Así es como lo haremos. Nos tenemos el uno al otro. Así es como ganaremos. Ellos quieren que pensemos que nada vale la pena, que todo está perdido, y nosotros hemos hecho lo contrario. Estamos firmes, esperanzados y exigiendo libertad.
Necesitamos pensar en todos y no en cada uno. Somos todos por nuestra libertad. Bolívar sintió dudas al ver traiciones, al ver heridos, al ver tanta muerte, conspiraciones y destrucción, al perder batallas, pero jamás se dio por vencido. En los momentos de duda, de soledad, de incertidumbre, mantuvo la esperanza. Así pudo continuar firme con muchas batallas hasta alcanzar la victoria, hasta conquistar la libertad. Así somos todos los venezolanos. Somos seres de Dios. Solo apoyamos el bien. La luz vencerá la sombra. La esperanza vencerá al miedo. La unión vencerá la división. Venezuela vale todo el esfuerzo, todo el sacrificio y toda la lucha. Lo que hoy hagamos, lo que hoy logremos, servirá de impulso para que estas y las nuevas generaciones estén orgullosos del país donde nacimos o que escogimos para hacerlo nuestro. Venezuela triunfará. Es la hora de la resistencia. ¡Viva Venezuela libre! Sí será, diputado. Muchísimas gracias a cada uno de los diputados por el esfuerzo, la intervención, la energía puesta en lograr necesarios consensos que el país exige en este momento. Normalmente las diferencias pudieran ser más altisonantes en ocasiones, pero la labor de llegar a acuerdos, a consensos que se reflejan en esta asamblea, en este debate del día de hoy, son centrales y serán centrales para la construcción y reconstrucción de la nueva Venezuela. Ciudadanos diputados, con la siguiente costumbre, los que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión la reforma del proyecto de ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije, con la señal de costumbre. Entrando Mar González en este momento. Muchísimas gracias. Diputados, se considera aprobado la modificación y se remite a una comisión especial que se creará para la elaboración del respectivo informe para la segunda discusión. Dicha comisión estará conformada por el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Juan Pablo Guanipa, la diputada María Molino, el diputado Sergio Vergara, el diputado Díaz Mata y la diputada Auristela Vázquez. Concluido este punto, se le solicita urgencia, además, a la comisión creada para la presentación de este importante informe para la vida republicana de la nación. Por favor, secretario, siguiente punto del orden del día. Tercer punto del orden del día, ciudadano presidente. Proyecto de acuerdo sobre la presentación del informe de complementariedad ante la Corte Penal Internacional. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Al día de hoy, de nuevo estamos haciendo historia en esta Asamblea Nacional que ha pretendido ser extinguida, ahorcada, desde el mismo momento de nuestra elección en legítimo proceso electoral que se llevó a cabo en el año 2015. Esto constituye violación de derechos humanos. Pero cuando esa violación de derechos humanos se hace contra un grupo político determinado, contra una población determinada, por una razón específica, en este caso, por razones políticas y de pensamiento diferente, constituye un crimen de lesa humanidad previsto en el Estatuto de Roma. Asimismo, cuando se cometen crímenes contra poblaciones y se someten las poblaciones a chantajes como por ejemplo el que no vota no come, eso constituye por cierto el crimen de exterminio, o cuando el Estado asesina a sangre fría a su gente porque simplemente se atreve a levantar su voz, esto constituye un crimen de lesa humanidad. O cuando se tortura, se cometen tratos crueles, inhumanos o degradantes, también se constituye esto en un crimen de lesa humanidad. Cuando hay prisión política
y en Venezuela hay cerca de 400 prisioneros de conciencia a la fecha de hoy. También ello constituye un crimen de lesa humanidad. El catálogo, pues, de crímenes de lesa humanidad que se comete hoy en nuestro país es tristemente cada vez más largo. Pero además a esto nosotros tenemos que agregar que lamentablemente en nuestro país no hay forma real de hacer justicia. Los órganos de administración de justicia están absolutamente secuestrados por el poder usurpado que encabeza el señor Nicolás Maduro. Hoy no hay independencia del Poder Judicial, no hay independencia además de ninguno de los organismos vinculados a la persecución criminal en el país. El propio ente fiscal, el Ministerio Público, su cabeza, la Fiscalía General de la República, está ocupada por una persona que no solamente no cumple con los requisitos para ser designado como tal, sino que además su designación fue absolutamente irrita y ocurrió por parte de un ente que además es absolutamente ilegítimo e inconstitucional. De tal manera, encargados del juzgamiento o de la investigación son simplemente entes del régimen de Nicolás Maduro y ello impide pues la justicia en Venezuela. Obviamente también está absolutamente impedida o limitada desde todo punto de vista los crímenes, posibilidad de que se puedan enjuiciar en nuestro país los crímenes de lesa humanidad. Es por ello que en este caso opera de manera clara acciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, diputados de la Asamblea Nacional, la Comisión Especial de Justicia y Paz encargada de los temas de transición, que me honro en presidir por designación de ustedes, de la plenaria y de la Junta Directiva. Nos hemos dedicado a la investigación, a la documentación y obviamente a remitir todos los expedientes de violación de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad a los organismos internacionales. En aras de ello, estimados colegas parlamentarios, hemos elaborado también un informe bastante concienzudo sobre estos temas y hemos propuesto para ustedes un acuerdo de Cámara donde se establece con claridad el tema de la complementariedad en esta materia y se destaca el hecho de que en Venezuela no hay posibilidad real de que se realice la investigación correspondiente y se alcance la justicia, porque nosotros queremos transitar hacia un país donde rija la justicia y no la venganza, pero que esa justicia alcance a cada una de las víctimas, que cada víctima sepa que se hizo justicia, pues para que podamos también pasar a la necesaria reconciliación nacional, pero reiteramos, ella no es posible si previamente no hay justicia. Por ello, señor presidente, colegas parlamentarios, consignamos este proyecto de acuerdo hoy que solicitamos pues su consideración y sea sometido a votación. Muchísimas gracias, estimados colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Solórzano. Para concluir el debate, una palabra al diputado William Dávila. Señor presidente y demás colegas miembros de la mesa directiva de la legítima Asamblea Nacional, hoy vamos a analizar un acuerdo sobre la Corte Penal Internacional y eso es muy importante. Eso me parece a mí que hay que subrayarlo, porque el verdadero acusador es la humanidad. El verdadero acusador son las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por órdenes de Maduro y de altos funcionarios del Estado. Eso no puede quedar impune. Aquí tiene que haber justicia universal. Lamentamos que no se haya avanzado lo suficiente y que la fiscal no decida la apertura de la investigación formal para encauzar a los responsables de los crímenes cometidos desde el 2014 en Venezuela, objeto de la competencia material de la Corte Penal Internacional. La Fiscalía considera, y eso es importante, que hay razones fundadas para considerar que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad desde por lo menos el 2014. Lamentablemente, y pese a la remisión de los 6 estados partes que solicitaban la investigación al 2014, la Fiscalía limita nuevamente tales crímenes desde el 2017. Lamentablemente no se ha hecho referencia más precisa de todos los actos que constituyen crímenes de lesa humanidad como el asesinato y otros actos inhumanos y degradantes evidentes en las prácticas de los funcionarios de los cuerpos policiales
y dictatoriales, represivos del régimen. El alto funcionariado militar del país, los cuerpos policiales del Estado, organismos criminales como la FAES, la 6CPC, incluso salen ahí involucrados como personas, como sus jefes dando órdenes para cometer ejecuciones de todo tipo. Ahora le corresponde y para ello tiene una información veraz y suficiente para considerar que en Venezuela los órganos de justicia no funcionan. No solo porque no pueden, sino porque no hay la voluntad del Estado. Aquí no se respeta el Estado de Derecho. No hay, y eso es claro, un poder judicial autónomo e independiente, lo que abre el espacio a la activación de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional. Es cierto que la responsabilidad primordial es del Estado, pero no es posible que en las condiciones actuales el régimen y su poder judicial inicien investigaciones, imputen los autores, los procesen y los castiguen. Esperemos de todas formas entonces que la Fiscalía tome en cuenta las expectativas de todo el pueblo venezolano y la comunidad internacional, ya que, como lo acabo de decir al comienzo de esta intervención, el verdadero acusador es la humanidad. El verdadero acusador de Maduro son las víctimas, los que han salido asesinados, víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos, que están empeñados todos en erradicar la impunidad por los crímenes más atroces que se cometen en el mundo hoy día, como los de lesa humanidad que se cometen en el país de hace más de 15 años. Esperemos pues que entonces la Fiscalía tome en cuenta, como debe ser, todos los informes de todos los organismos internacionales que, como la OEA y las Naciones Unidas, hacen referencia a nuestra realidad, al carácter sistemático de la violación de los derechos humanos. Hay una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos, los que expresa crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad. Y la Corte Penal tiene la obligación de procesar a los principales autores de estos crímenes, y para ello se ha determinado, como lo pueden ver en los informes, la cadena de mando. Esto es sumamente importante, la responsabilidad de los superiores y de quienes las ejecutan. Esperemos entonces que en enero concluya el examen preliminar y solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el inicio de la investigación formal, y que la Corte, además, que tiene una función sancionadora, una función preventiva, y el inicio de la investigación tiene efectos en ese sentido, efectos disuasorios que pueden hacer que el régimen se abstenga de seguir recurriendo a las prácticas terribles y atroces de la tortura, del asesinato, de la violencia sexual, de la ejecución extrajudicial, de la persecución contra todos nosotros los políticos y los diputados. Y esto es importante señalarlo. Nosotros en noviembre del año 2017 llevamos un informe cuando el presidente de la Asamblea Nacional en su momento nos ordenó y nos instruyó para que lleváramos un informe al comité de expertos designado por Luis Almagro en noviembre del 2017, y llevamos un informe de todas las violaciones sistemáticas contra los diputados, el hecho mismo de que nos hubieran anulado los pasaportes, la persecución contra nuestros asistentes, contra nuestros familiares. Eso forma parte de esas graves persecuciones por cuestiones de tipo político, y ese informe que llegó a tener, conjuntamente con el informe que hicieron los expertos, 450 páginas, están en la Corte Penal Internacional. Luego vinieron la adhesión de 6 países a ese informe y no tiene ningún tipo de justificación. Entonces, que dado la determinación de los hechos de la misión de las Naciones Unidas y los informes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, los informes que además del que nosotros llevamos ha hecho la Comisión de Justicia y Paz, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, todo lo que ha hecho la Asamblea Nacional, entonces la Fiscalía todavía no actúa para abrir ya una investigación formal. De manera tal de que es muy importante en este momento que estamos terminando este periodo de sesiones de la Asamblea Nacional legítima del pueblo venezolano, cuando nos preparamos a continuar en la lucha, porque la lucha contra la dictadura continúa, es muy importante entonces que precisamente haya la presión internacional para que de inmediato o la fiscal sea recusada si no actúa, o se aparte del caso, o precisamente hay una presión internacional de los 6 países, porque no tiene sentido que la dictadura haya abierto un segundo expediente de Venezuela 2 y la fiscal le haya dado curso a ese expediente y no a los casos de los 6 países que se adhirieron a al expediente inicial que les acabo de mencionar. Así pues, que creo pues que este es un momento decisivo
de valores y principios que demuestran el carácter combativo de nuestra Asamblea Nacional y de la lucha por la defensa de la dignidad, de los derechos humanos, de la dignidad humana y del decoro de la persona humana. Muchísimas gracias, diputado Williams Dávila. Por favor, secretario, de lectura del proyecto de acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo sobre la presentación del informe de complementariedad ante la Corte Penal Internacional. Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el título 3, capítulo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una obligación del Estado garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción el goce y ejercicio indivisible e interdependiente de los derechos humanos sin discriminación de ninguna clase. Considerando que, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados en materia de derechos humanos tienen rango constitucional y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y órganos del Poder Público Nacional. Considerando que el Estado y todos los poderes públicos que lo integran tienen la obligación de garantizar y asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos y libertades consagrados en la Constitución, así como de los tratados ratificados por Venezuela. Considerando que el Estado venezolano ratificó en todas y cada una de sus partes el Estatuto de Roma a través de la ley aprobatoria publicada en Gaceta Oficial número 5507 de fecha 13 de diciembre del 2000, por lo cual está obligado a cumplir, perseguir y sancionar a quienes cometan crímenes graves de trascendencia para la comunidad internacional. Considerando que, de conformidad con el artículo 1 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional está facultada para ejercer jurisdicción complementaria cuando existe inacción, falta de disposición o incapacidad de las autoridades competentes venezolanas para perseguir los crímenes graves de trascendencia para la comunidad internacional. Considerando que en el territorio nacional vienen ocurriendo ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil en el marco de un clima de violencia política y control social en donde se ha empleado el uso desproporcionado de la fuerza. Considerando que en Venezuela la perpetración de daños ambientales a escala en el territorio nacional, especialmente en las áreas de importante sensibilidad ecológica mundial, mediante la aplicación de una política de extractivismo intensivo en el arco minero del Orinoco y otras regiones del país, han propiciado una destrucción ambiental generalizada y grave que ha venido arrasando con el patrimonio natural y cultural, aunado a un serio detrimento de los derechos humanos de las comunidades indígenas y los habitantes de las zonas afectadas, lo cual constituye un criterio de priorización en cuanto a las investigaciones que se adelantan ante la Corte Penal Internacional, considerando que este tipo de crímenes han ocurrido bajo el conocimiento y vigilancia del régimen, considerando que las autoridades competentes para ejercer la potestad punitiva del Estado, teniendo la obligación de investigar y sancionar este tipo de crímenes, se han mostrado inertes e incapaces de perseguir y castigar a los responsables directos, así como tampoco a los máximos sujetos responsables de tales crímenes, considerando que la jurisdicción penal nacional no está en condiciones ni ha querido impartir justicia frente a la comisión de crímenes de lesa humanidad ocurridos, debido a que se ha demostrado que tales autoridades no pueden ni podrán poner fin a la impunidad de los responsables en estos crímenes, impunidad que reproduce permanentemente estos crímenes que conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, considerando que se ha demostrado la falta de disposición de las autoridades competentes de desplegar una investigación imparcial, queda bloqueada cualquier posibilidad de juzgar la comisión de estos crímenes en Venezuela y por lo tanto no existen las condiciones mínimas para impartir justicia a las víctimas de estos atroces crímenes. Considerando que esta conducta del régimen se traduce en un apoyo a la impunidad sostenido en el tiempo y en un claro incumplimiento del deber de cuidado que tiene el Estado venezolano hacia sus nacionales. Considerando que existe fundamento razonable que evidencia la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad, los cuales se encuentran debidamente soportados por los reportes emanados de los cuerpos internacionales especializados en materia de los derechos humanos, como informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas durante los años 2014 al 2020, informe del Comité contra la Tortura del 2014, pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del 2014, informe de la Secretaría General de Organizaciones de Estados Americanos y el Grupo de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible Comisión de Derechos de Lesa Humanidad de Venezuela 2018 y seguimiento de 2020, informes de Amnistía Internacional desde el 2014, el informe de Human Rights Watch sobre las ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos, así como otros informes emanados de organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos que hacen vida en el país, y el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas en el 2020. Considerando que el informe de actividades de examen preliminar del caso Venezuela emitido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de fecha 14 de diciembre de 2020 determinó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de las autoridades civiles, miembros de la Fuerza Armada, miembros de la Fuerza de Seguridad, así como otros miembros a favor del régimen de Nicolás Maduro. Considerando que en el caso de Venezuela
ante la Corte Penal Internacional se encuentra en examen preliminar a la espera de que la Fiscalía solicite el inicio de la investigación durante la primera parte del 2021. Esta Asamblea Nacional tiene la obligación constitucional ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional de presentar información que contribuya a la judicialización internacional de estos crímenes que atentan contra la paz, la seguridad y el bienestar no solo del pueblo venezolano, sino de la humanidad, considerando que esta Asamblea Nacional tiene el deber y el compromiso de alcanzar justicia material para las víctimas de crímenes de lesa humanidad ocurridos dentro del territorio nacional, considerando que los valores superiores libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia y preeminencia de los derechos humanos son la guía de la actuación de esta Asamblea Nacional, acuerda. Primero, presentar ante la Corte Penal Internacional una comunicación acompañada de la recopilación de información relevante que coadyuve a la superación del examen preliminar para que se dé inicio a la investigación correspondiente. Todo ello como componente esencial durante la evaluación de admisibilidad que realiza la Fiscalía. Segundo, velar por el interés superior del pueblo venezolano en aras de continuar promoviendo la protección universal e indivisible de los derechos humanos. Tercero, exhortar a los parlamentos del mundo a impulsar el mecanismo de justicia universal para sancionar a quienes cometan crímenes de lesa humanidad ante la falta de disposición por parte de las autoridades competentes en el país. Cuarto, solicitar a los cuerpos internacionales especializados en materia de derechos humanos apoyo para iniciar la investigación de la Corte Penal Internacional. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo tanto a nivel nacional como internacional, dado, firmado y sellado en la sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva de conformidad con lo previsto en el artículo 13, numeral 4 y 56, última parte del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Federal Legislativo a los 18 días del mes de diciembre, año 210 de la Independencia y 161 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional; Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente; Carlos Eduardo Virrevitía, segundo vicepresidente; Ángel Palmeri, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el proyecto de acuerdo sobre la presentación del informe de complementariedad ante la Corte Penal Internacional, sírvase a indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Muchísimas gracias, diputados. Antes de finalizar la sesión, un evento muy importante y muy sensible de conocimiento de esta Cámara. El sensible fallecimiento de nuestra hermana Bolivia, luchadora, dirigente social, servidora, atenta, amable, dedicada, comprometida con el gremio de educación. Sus hermanos, sus colegas, sus diputados, no solamente extendemos el pésame, el sensible conduelo con sus familiares, con sus amigos, con sus copartidarios, sino también con el pueblo del AR, Venezuela en general, que pierde una diputada, una servidora, una amiga, una luchadora por la libertad, una situación además familiar trágica, producto del COVID a nivel intrafamiliar, por lo cual hoy solicito, y en solicitud de la directiva de su fracción, un minuto de aplausos dirigido a nuestra hermana líder, luchadora, servidora, la diputada Bolivia Suárez.
Aplausos. Prolonguemos ese minuto con un abrazo y un aplauso más fuerte. Luz para Lilian. Ha concluido el minuto de aplauso. Ha concluido. Su familia por la destacada labor de muchos para su familia. Así que instruimos a proceder con los honores correspondientes en este momento tan difícil que atraviesa el país, su familia y este Parlamento. Gracias, diputados, no solamente por las muestras de afecto, sino por la determinación en el respaldo en momentos muy difíciles a su familia. Antes de concluir, por la premura de la materia y la urgencia requerida en ambos casos, someto a consideración de la Cámara la convocatoria a sesión extraordinaria el día de mañana para dar urgencia a la materia tratada el día de hoy. Con la señal de costumbre, diputados. Fue aprobada la convocatoria de sesión extraordinaria para el día de mañana con la materia hoy estudiada. Se agota la materia de esta sesión y se convoca para el día de mañana de manera extraordinaria. Y también aprovechar para saludar a los embajadores presentes durante esta sesión el día de hoy. Saludos y Dios los bendiga. Este es el Canal de la Libertad.
el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.